las conferencias con algunos pastores, Dios nos permitió ir a las conferencias en Estados Unidos, Encuentros con Jesús, y ya habían como unos temas que era el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y antes de viajar había estado leyendo y haciendo notas. Cuando estábamos allí en Estados Unidos, el pastor Héctor le confirmé porque me dio un correo y dijo, no, ese no es el tema. Tú vas a hablar de la restauración de Pedro. O sea que llegué, fue a estudiar nuevamente y le preguntaba al Señor algo porque este año Dios me ha permitido hablar de Pedro bastante, que soy apasionado del apóstol Pablo, pero empecé a ver que Pedro, que sí me parezco más a Pedro, lo he negado muchas veces. Entonces yo creo que ustedes también lo niegan. Les tengo algo interesante, Dios restaura. Y disculpa si de pronto me pongo... Cuando hace unos años el Señor me saca de las drogas por verdad, pues el diablo había dicho en mi mente que nunca me iba a sacar de las drogas y que yo iba a morir en la indigencia. Y que iba a perder a mi familia y a mis hijas y a mi esposa. Y creo que el Señor restaura. Creo que el Señor, después de que uno niega, tal vez, y ustedes han pasado, el Señor puede restaurar. Puede que el gallo le haya cantado 1000 veces, no 3, pero el Señor siempre restaura y quiere hacer algo, y el que empieza la buena obra en cada uno, la perfecciona, porque ese es Dios, ese es Cristo. ¿Ven? Quiero que oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad. Yo sé, Señor, que aquí tú tienes una cantidad de siervos y pastores y maestros mucho más calificados, Señor. A ti te plació que compartiera hoy tu palabra, Señor, con tu iglesia a nivel de Colombia, Señor, y con todos estos siervos, Señor, y con todas estas siervas líderes que están sirviendo en el ministerio, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos y que en estas conferencias hoy salgamos retados, animados, desafiados a hacer tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nuestros Biblias en San Juan, capítulo 21. Y leamos la porción que corresponde, que voy a estar compartiendo con ustedes. ¿Estamos ahí? Bien. San Juan capítulo 21 nos habla de una aparición, una tercera aparición de Jesús con sus discípulos después de su resurrección. Su primera encuentro de los discípulos en la resurrección fue en el monte, cuando ellos corrieron hacia el sepulcro a ver qué había pasado. Ese domingo, esa resurrección, ellos se encuentran y están con Jesús y se les aparece, les dice, estoy vivo. ¿Sí? Al siguiente domingo vuelve, porque había un incrédulo que se llama Tomás, y hasta que no metiera sus dedos ahí en la llaga no iba a creer. Pero hay una tercera que es la que aparece aquí en San Juan capítulo 21. Y en esta tercera aparición, aunque Jesús ya había estado, y según el libro de los Hechos sabemos que Jesús aparece por 40 días durante los discípulos en su resurrección, y hablándoles de las cosas del reino de Dios y todo lo que ellos deben hacer para Jesús, por Jesús y en Jesús, porque separados de Jesús no lo podían hacer. Pero algo interesante en San Juan 21 es la parte que corresponde, es el encuentro y la restauración de Pedro, donde Jesús llama a Pedro y no solo le confirma, sino le reafirma su llamado y le dice de una forma muy especial 3 veces, como las mismas 3 veces que le negó: apacienta, pastorea y apacienta. En la segunda vez le dice pastorea y las 2 primeras le dice apacienta. Muy interesante, pensaba por qué.
Y dice así, 21, San Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él te dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Miremos 4 cosas. Pedro, el pescador, que vamos a ver el contexto. Pedro, el pastor. Después Pedro, el discípulo. En un encuentro que tenemos todos con el Señor, hay cosas que suceden en nuestra vida. Y los encuentros con el Señor no son encuentros emocionales, aunque son y aparentemente se ven en el primer momento, pero más que una emoción es un compromiso. Más que una emoción es una convicción. Y tal vez Pedro en su proceso, ¿cuándo fue la primera vez o el momento en que experimenta Pedro una voz que le dice: sígueme? Él estaba haciendo algo, estaba pescando. Si nosotros leemos en el capítulo 4 de Marcos, nos dice que él estaba pescando. Perdón, Mateo 4:18, Marcos no, Mateo 4:18 dice: andando junto al mar de Galilea, Mateo 4:18, vio a 2 discípulos, 2 hermanos, 2 llamados Pedro y Andrés su hermano, echando una red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: sígueme y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Y uno llamado en lo que Dios quería a Pedro, Dios quería llamar a Pedro. Pero Pedro había algo en su corazón y tenía una pasión por la pesca. Yo conozco a los pastores que tienen pasión por la pesca. Aquí hay varios, ¿no sabía? Después los denuncio. Son apasionados por la pesca. Yo pesco cuando van a Orocué, cuando ellos van. Mi pasión es diferente. Pero me gusta ir a acompañarlos y aprender a pescar. Hace unos años atrás, cuando nos lleva Dios a Orocué, pasaba 2 o 3 años, el Señor nos permite vivir al lado del río, cerca, en una pieza donde estábamos todos juntos. Pastor Carlos creo que fue allí, y estamos en una piecita, estábamos un poquito aprisionados y buscando y diciendo: Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y en esos días difíciles que algunos saben que pasan, y que usted tiene arroz, panela, papas y un carretel así grande de nailos que el Pastor Carlos me había dado para en algunos momentos. Yo no soy pescador, pues así de esos profesionales como aquí, no. Y le dije a mi esposa: amor, figuró bajar al río porque hay arroz, pero no hay carne y hace falta un pedacito. Eché el primero y salió un barbiancho. Yo le contaba a Moisés eso. Y después otro, y salió otro. Salieron 3 pescados: el de mi esposa, el mío y el que partimos para mis 2 hijas. Y claro, pues uno estaba feliz. Yo creí que iba a sacar más. Esta es la hora que no he vuelto a sacar un pescado en Orocué. Entonces, sí, yo los iba a sacar de otra manera. Ustedes saben que hay un billete de 50 que se lo saca facilito. Entonces, pero con el nailo, con la paciencia y estando allí, y me ponía a pensar en Pedro, que era un experimentado, era profesión, estaba habituado, estaba seguido, y el Señor lo llama y estaba allí en sus redes, su empresa. Recuerden que ellos eran pescadores de profesión, tenían todo. Estaban haciendo sus quehaceres, y les dice: venga, yo los voy a hacer pescadores de hombres. En ese momento, seguro que Pedro ni entendía que era pescador de hombres. Él sabía de pescado, pero de hombres no creo.
Entonces lo llama y él sigue, va en su experiencia y empieza en el proceso. Y entonces ahí cuando ustedes conocen al Pedro que camina sobre las aguas, al Pedro que estaba impulsivo, al Pedro que quería hacer de todo en el ministerio, al Pedro que quería acompañar a Jesús, al Pedro que se le reveló el Señor, al Pedro que estaba amedrentado. En Lucas 5, recuerdo que hay una historia donde ellos pescan toda la noche, ¿sí? Y pesca y están allí todos, y el Señor es el que hace que esas redes lleguen y se multipliquen, y para ellos ya Jesús se vuelve en ellos esa provisión. Jesús se convierte en ellos ese amor, esa pasión, esa dependencia, al punto que tenían que pagar los impuestos. ¿Y qué le dijo el Señor? Vaya, allá hay otro pez, y los peces le daban para todo. Peces daban para todo, por eso vuélvanse pescadores, ¿cierto, pastor? Peces da para todo. Y sacaban le abrieron la boca al pez y que sacaron 2 dracmas para pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, estaban así, estaban dependiendo, y de repente se va Jesús, la provisión. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque quiero que miremos el contexto de lo que aparece aquí, apacentando, y por qué llega a este momento tan especial. Porque resulta que Pedro ha vuelto, después de que Jesús resucita, después de que Él ya ha aparecido, después de que ya ha tenido una experiencia, encuentros de muchas formas, Pedro vuelve a su viejo trabajo. Después de andar en el mar, después de ver cómo se multiplican los peces y los panes, después de ver cómo sanó los paralíticos, encuentros, ¿cierto? Pero a Pedro como que se le olvidó a qué lo había llamado el Señor. A Pedro como que se le pasó, pero eso le pasó a Pedro. Eso no nos ha pasado a ninguno de nosotros. A eso nosotros no nos olvida que nos llamó el Señor. Si le pasó fue a él nomás. Y Pedro, hace eso. Entonces dice que después de esto, verso 1 del capítulo 21, Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Juan va a relatarnos ese encuentro y esa restauración de Pedro. Lo hace de la siguiente manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, de los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Aquí hay hubiera dicho en mi vida pasada, aquí hay un parche. Estos personajes tienen todos un Tomás, el incrédulo, ¿no? Natanael de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Ah? Los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Y aquí hay 2 discípulos que no son nombrados. Coloquen sus nombres, ¿no? Simón Pedro les dice, voy a pescar. Ese siempre tenía ese liderazgo, ¿no? Voy a pescar. ¿Y qué le dijeron? Vamos a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entraron en su barca aquella noche y no pescaron nada. ¿Será que les pasaba a Pedro algo? Yo pensaba en mis notas y recordaba algo que el Señor Jesús les enseñó en San Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador o el labrador. Todo sarmiento, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo aquel que da fruto lo poda y le da más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, este da mucho fruto, porque separados de mí. Ellos habían experimentado lo que era una pesca con Jesús. Ahora estaban experimentando una pesca sin Jesús. Y nosotros no podemos hacer ministerio sin Jesús. El ministerio es Jesús. El ministerio, el dueño de la iglesia es Él, y Él es el ministerio, Él es la enseñanza, Él es el Rey de Reyes, Él es el que obra, es su iglesia. Separados de Jesús no podemos hacer ministerio. Separados de Jesús no podemos pastorear. Separados de Jesús no podemos servir. Tú no puedes servir sin Jesús, es Jesús. Jocosamente, el pastor Jesús de Gualabó y el pastor Henry llegaron anoche y dice, ¿tú andas bien, pastor Henry? ¿Tú siempre andando con Jesús? Claro, siempre andaba. Y se sentaron a comer a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús. Ahí estaban. Es que Jesús es el centro, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, y eso no se puede quedar. Ahora, a Pedro dice, ¿cómo sería? Voy a pescar, esto es lo mío, esta es mi experiencia, aquí voy yo, esto es lo que yo sé hacer, ¿sí?
Y una vez le hablé con Pastor Carlos, estaba como un poco frustrado y le decía, y él me recordó algo, dijo, Dios no te llamó ni a manejar camión, ni te llamó a esto, ni te llamó a esto. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Te recuerdas? Y fue bonito, fueron palabras porque uno debe comunicarse con otros pastores y hablar y orar. ¿O será que solo Pedro tuvo momentos de volver a pescar? Y volver allá a su trabajo. Y volver a hacer, en lo repetido el Señor a través del pastor Valentín, a través de los pastores, del pastor Héctor anoche. No hay nada más hermoso y qué bendición poder servir al Señor y pastorear en el Señor. Y no hay otro lugar, no hay otro mejor lugar que podamos estar que en el rebaño del Señor, sirviendo al Señor, siendo ovejas de su prado y siendo útil para el Señor. ¿Hay momentos difíciles? Sí. Creo que ahora entiendo un poco de los momentos difíciles. Dios hace 10 años me llevó a Orocue y ahí estamos. Pero antes uno no lo entendía, no sabía, ¿no? Apenas decía, los pastores, pero ahora ya sabe uno qué medida es el zapato, ¿no? Cuando los líderes aprenden a ponerse en los pies de su pastor y la persona que enseña, empieza a saber que el zapato talla 40 y que tiene juanetes, ¿cierto? Y que calza, y que talla. Y Pedro estaba en el proceso y ahí estaba, y él le dice, no pescaron nada. Y me gusta esta parte porque viene Jesús, se aparece a ellos cuando ya había amanecido, había podido aparecer a la mitad de la noche, pero el Señor los dejó llevar hasta que entendieran de que no podían pescar. Era de noche. ¿Por qué lo hicieron de noche? ¿Saben? La pesca de noche es algo que hacen los pescadores como tal por experiencia, porque es donde se puede sacar el pescado. ¿Sí es así? Porque no hay bulla, porque está quietico, porque están ahí y entonces puede. En una oportunidad saliendo con algunos hermanos de Orocue, por ir a visitarlos, pero salí allí a la barca y ellos salen a las 1 de la madrugada a coger sus barcas a esa hora, ir a mirar los anzuelos, porque a esa hora ya está el pescado. Eso es experiencia que ellos tienen. Así que esto es pescadores experimentados. Pescadores que estaban queriendo hacer cosas en sus fuerzas. Hermanos, esto me habla a mí también en cuanto a nuestro ministerio y la enseñanza. No es la experiencia. No es los títulos, pastor, tú lo has repetido, no es la universidad, no es la teología, el hebreo, el arameo y el griego, no es los años que llevemos, es el poder del Espíritu, es la gracia, no es nuestra dependencia, la obra del Señor no la hacen nuestras habilidades, esas habilidades son dadas por Dios. Si fuera por nosotros no habría nada, no habría iglesia, no habría nada, es por su gracia. La iglesia está porque el Señor lo permite, porque el Señor la ha entregado a dirigir a hombres corrientes para que lo hicieran. Allí estaban ellos aprendiendo. Entonces el versículo 4 dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no le reconocían y les dijo, ¿tenéis algo de qué comer? ¿Cómo responden? No. Los experimentados, los grandes hombres que sabían de pesca, se enfrentan a alguien que les dice, ¿han pescado algo? No. Pero la tragedia, y los que pescan saben cuando les dicen, ¿pescaron algo? No. Hay que animarlos, animo a que vayan a Orocue, pero vayan con los pescadores que saben, no vayan conmigo porque no cogen nada. Porque entonces llegan a sus casas y les van a decir, ¿qué pescaron? No, nada. Pero si ustedes, ¿verdad? Aprendemos de esto hoy. El Señor nos ha llamado más que a coger peces, a coger hombres para el Señor. Hay mucha necesidad allá afuera, pero muchísimas personas que necesitan ser alcanzadas, no con nuestra autosuficiencia, sino como el Señor quiere. Mire lo que hace el Señor, les dice, echa la red a la mano derecha, a la derecha de la barca y hallaréis. Tal vez estaban allí todo el tiempo, cerquita, pero era que la estaban echando al lado que ellos creían. Cuando tú sigues los pasos de Jesús, puedes echar la red donde Él te dice y verá que la vas a encontrar, la vas a alcanzar. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. El ministerio no se hace a la manera nuestra. El ministerio se debe hacer a la manera del Señor. Creo que hay muchos libros que Dios ha dado para esto. La Biblia primeramente. ¿Quién ha leído un libro que se llama El estilo de Jesús?
Se lo recomiendo. El estilo de Jesús. Porque es su estilo el que nos enseña a alcanzar a las personas. Es en su estilo, es en su vida. Y si hay algún pastor al que tú te quieras parecer, tiene que ser a Jesús. A mí me encanta como Dios usa al pastor Raúl, al pastor Deulo, al pastor Héctor, y me encanta, y los estudios, y a pastores de semillas de mostaza también, y me encanta como ellos enseñan, a pastores de Colombia, que los sigo domingo a domingo, pues, escucho varios estudios diferentes para escuchar de Dios a través de ellos, aprender. Soy el más pequeño de todos los pastores, casi todos aquí son mis papás, me vieron en el centro de rehabilitación, me han enseñado. Me han guiado y por eso los sigo viendo como mis papás, ¿sí? Aunque ya esté viejito, pero son como mis papás. Y me han enseñado y veo en ellos cómo Dios los ha usado, pero siempre han sido usados cuando han dependido del Señor. ¿Cierto que sí? Cuando dependemos del Señor, no cuando dependemos de nuestras fuerzas, no cuando dependemos... Ya me atrevo, gracias. Cuando dependemos de Dios completamente, y aquí hay un pescador que obedece. Un pescador que obedece. Ese es Pedro en la primera parte, el pescador que obedece. Entonces, el discípulo, dice el verso 7, el verso 6 dice que echaron la red a la derecha obedientemente. ¿Y qué pasó? Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué diferencia, ¿no? Aquí hay una clave para cuando vayan a pescar. Aquí hay dos enseñanzas, la literal y la espiritual. Sí, a la derecha. Nada, a la izquierda. No, estoy bromeando ya. Van a meter política aquí ya. No espíritu, no hablamos esto una doctrina, por favor. Eso sencillamente fue algo a la derecha. Jesús le había podido echarle a la izquierda, pero Jesús era a la derecha. Y la echó a la derecha, como le hicieron obedientemente, sencillo. Algunos dicen, no, pero es que yo la quiero echar aquí. No, Señor, que es a la derecha. Señor, pero es que yo quiero ir a este lugar. Que es ahí donde estás. No, pero yo quiero... Es ahí. No es donde tú digas. Esto me confronta, algo con que venía pensando yo. Y esto me ha hablado harto al corazón. Porque a veces una cosa piensa el burro. Y otra que lo está riendo, ¿cierto? Y es hermoso como el Señor le dice, mira, ¿saben? Échenla ahí. ¿Y qué pasa cuando el pescador obedece? Cuando el siervo obedece pues pasa esto. Las redes, los pescados vienen, las personas... El ministerio se hace como el libro de los Hechos nos lo dejó. El Espíritu, tenemos una guía, el libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo. Revestidos del poder del Espíritu Santo, el Señor habló y así utilizó a Pedro. En este momento estaba enseñándole algo con su trabajo que más adelante él iba a ver en su vida ministerial. En este momento Pedro estaba aprendiendo algo literal con su trabajo que él pudo verlo más adelante en su vida espiritual. Quiero repetirlo, porque muchas veces nuestros trabajos, nuestras partes, nuestros momentos físicos que pasan, que suceden, trabajo, casa, hogar, nos enseñan cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual más adelante. Y a veces no lo vemos porque las cosas espirituales son espirituales y se han de discernir espiritualmente. El natural dice, no entiendo esto. El espiritual discierne todas las cosas porque se han de discernir espiritualmente. Pedro no entendía eso. Recuerde que sus ojos estaban todavía velados, no miraban a Jesús, sencillamente estaban enfocados. ¿Y qué es lo que sigue acá? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es el Señor. Este es. ¿Quién más podía hacer estas cosas? Juan. Recuerde que Juan no se nombra a sí mismo. Juan no se protagoniza a sí mismo. Sencillamente el discípulo a que Jesús amaba. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, había vuelto a su trabajo, se había olvidado de lo que Dios le había llamado a hacer y quería decir, bueno, me voy a ir a pescar. Algunos dicen que Pedro se fue a pescar porque ya no quería más, o sencillamente porque Jesús estaba proporcionando todos sus gastos, ya no tenían ni a Judas ni la bolsita que traía Judas. Así que les tocaba trabajar para poder sustentarse, poder alimentarse.
Y si estaban en ese proceso de alimentarse, pues vamos a pescar, es la forma de ganar. Pero ¿qué les estaba enseñando el Señor? ¿Cuáles son los miedos de asumir el ministerio? Muchas veces ese. ¿De qué voy a vivir? Bueno, lo que me preguntaba cuando yo tenía mi trabajo en Yopal, tenía mi sueldo, cesantías, todo, y yo, ¿qué voy a hacer en Orocué? Pasaron 6 meses orando y yendo a Orocué, visitando y orando, 6 horas de camino, pensando de qué iba a vivir en Orocué. Me iba escuchando unos estudios pastorales que me habían dado, ida y de vuelta, todos basados en el libro Los Hechos del capítulo 20, de lo que es un pastor. Me los había dejado el pastor, creo que es de Javier Ruiz, y me fui escuchando sus estudios. Iba y venía, durante 6 meses los escuché. Y en una de esas el Señor decía, depende del Señor, depende, la obra es mía, no es suya. Y eso ha hecho el Señor. Aprendí a hacer ornamentación, y ahorita hago productos de aseo, pero me queda tiempo para lo más importante que es el Señor. Y algunos ya Dios les ha dado el ministerio y están dependiendo y están sostenidos por el ministerio. Pero los que todavía estamos trabajando, aún así el Señor nos sigue sosteniendo y sigue sosteniendo la obra. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la obra es del Señor. ¿Y cuántos procesos pudo pasar Pedro? ¿Será que Pedro dijo, será que me llamó el Señor a mí? Si yo no veo que haya provisión para esto, yo no veo que haya para hacer esto. Eso es lo que tú no ves, pero el Señor sí lo ve. Y el Señor lo tiene. Nos falta dar pasos de fe. Dios no va a obrar, Dios no va a hacer algo siendo poderoso, omnipotente, hasta que nosotros no demos el paso, hermanos. Créanme que hasta por experiencia lo digo. No es porque basemos nuestra vida cristiana en experiencias, ni seamos iguales. Pero si Dios te llama a pastorear tantos líderes que hay y que veo por años, y si Dios está llamando a hacer algo en un lugar, es porque Dios está llamando y porque Él va a hacerlo, no porque tú seas algo. Es por eso nomás, porque es Dios el que lo va a hacer y lo va a proveer. Eso es importante. Ahorita lo digo, sé que hay algunas dificultades y me gusta lo que Dios está diciendo. Quiero continuar con lo que sigue porque los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pero había distancia de 200 codos o 90 o 100 metros. A descender a tierra y vinieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces acá que acabáis de pescar, o sea, traigan lo que ustedes mismos han puesto, lo que yo les di para ustedes. Es lo que hace el Señor con sus dones, con los talentos. Tráiganlos a Él, vamos a comer. Subió Simón Pedro, sacó la red y estaba llena de peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y allí estaba la provisión. ¿Qué es lo que sucede en esto? La restauración. Jesús no le preguntó a Pedro, oiga, ¿te acuerdas que me negaste? Jesús no le dijo a Pedro, Jesús llegó, fue a calentarles, estaban toda la noche pescando. ¿Qué fue lo que hizo? Simón Pedro sacó la red y les dijo, vení, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús, tomó pan, les dio a sí mismo del pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. En esta tercera vez, en este proceso, este capítulo trata de Pedro, de la restauración de Pedro. Y cuando nosotros estamos en el ministerio pensamos que cómo voy a servir al Señor cuando fallo, cuando me he equivocado. Y es algo que el enemigo está susurrando al oído de muchos pastores, porque a veces eso nos lleva a decir, yo no debo estar en el ministerio. Y esto no es una permisividad de pecar, ni una práctica. Yo les hago una pregunta, pastores, ¿has tenido alguna dificultad con tu esposa la noche anterior de dar el servicio? No me decís que solo me pasa a mí. Que el único pecador soy yo. ¿Y cómo pasas al otro día y enseñas? Entonces, pero tienes una diferencia con tu esposa, o con tus hijos, o con tus hijas. Tienes una diferencia, una situación, la carne, cualquier cosa. Y dice, ya la negué, ya la regué, pues. ¿Saben? Pensaba en esto, no dando permiso a la carne, siempre queriendo, pero pensaba en Pedro diciendo, yo no puedo más. Yo no voy a servirle al Señor. Ya lo negué. Ya está.
Y Jesús viene y hace un desayuno con ellos. Fuego, los consiente, estaban toda la noche pescando, frío, y hay una restauración. No le cuestionó, no le dijo, oiga, ¿cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo lo hizo Jesús? Perdón. ¿Cómo fue esa restauración? En amor. Sí le confrontó de una manera amorosa, de una manera sencilla. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue la declaración de Pedro anterior a eso? En Mateo 26:36, después de que de cantar un himno, salieron al monte de los olivos y Jesús esa noche estaban todos y él le dice, os apartaréis por causa de mí, escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Mateo 26:32 dice, después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros. ¿Y qué dice Pedro? Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. En Mateo 26:33. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Aunque todos se escandalicen, aunque todos se vayan, yo nunca me apartaré de ti. Pero la primera vez, ¿me amas? Pedro sabía algo porque él había sido tentado por Satanás y Jesús le había advertido, Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearlos como a trigo, Lucas 22:31. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Me parece interesante, Jesús rogó, intercedió por la fe, por el corazón de Pedro. Y yo le hago una pregunta, ¿falló? ¿Falló la intercesión de Jesús? Porque Pedro le negó. Él rogó, él intercedió. Pero Pedro aún así, y Pedro tenía que aprender que no eran sus fuerzas, que no era solamente diciéndole te amo. Todos le decimos a Jesús te amo. ¿Le dices te amo? Lo cantamos. Te amo, o te amo más que a mi misma vida. Alguien dijo que nosotros cantábamos mentiras con esa canción. Te amo más que a mi misma vida. Una canción que hay de alabanza, pues, una canción que se canta y dice te amo más que a mi misma vida. Y eso es lo que Pedro ha hecho, lo que nosotros hemos hecho. Te digo, Pedro, que el gallo no cantarás hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Eso es lo que Jesús le advierte a Pedro. Pero Pedro dice, yo nunca te negaré, yo nunca te negaré. Así que en el segundo punto le vuelve y le dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, Pedro y Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Así que Pedro, el pescador, aprende a echar la red a la derecha donde Jesús le dice. Ahora Pedro, el discípulo, va a aprender a ser un discípulo de amor. Y ese discípulo de amor, en la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció y le dijo, tú sabes todo. 3 palabras. Que tú me agapeas. Y Pedro, tú sabes que te quiero como un amigo, como un hermano. Y Jesús le estaba diciendo, tú me amas con compromiso. Tú me amas con devoción y como si fuera todo. Entonces a la tercera pues le dice, bueno, tú me quieres como un amigo. Y ahí se entristeció Pedro. Porque en las palabras que hay aquí en el original son 3 palabras diferentes de amor. Y es interesante cómo Pedro sabe y por eso se entristece. Porque, sí, como un amigo, como que no había caído en cuenta que en las mismas 3 veces que lo negó, Jesús le estaba restaurando y le estaba diciendo, apacienta. Y no le dijo, venga, usted me negó, usted ya no tiene parte en el ministerio. Usted me negó, usted ya no tiene comunión con nosotros. Usted me negó, usted... No lo dijo. ¿O sí? ¿Qué dijo? Apacienta, cumple tu ministerio. Como Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto hoy, de cierto, Pedro el pescador, Pedro el discípulo, Pedro el que sigue las enseñanzas de Jesús. De cierto, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías más. Cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro, el que sigue a Jesús, aunque tenga que morir por él.
Eso era una señal y todos los eruditos saben que era la forma en que Jesús le dijo a Pedro cómo iba a morir. Y lo último es, enfócate en lo que Dios te llamó. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que la cena se había recostado al lado, y le había dicho, Señor, ¿y quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Ellos iban juntos, estaban allí en la cena, habían un grupo y estaban hablando y Jesús estaba enfocado y hablándole a Pedro. Pero Pedro volvió a preguntar, ¿y Juan qué? ¿Y el hermano qué? Sé pescador obediente, sé discípulo que ama y enfócate en lo que Dios te llamó. Ese es nuestro encuentro personal con Jesús hoy. Dios nos llamó a un lugar específico con personas diferentes, con lugares diferentes, con contextos diferentes. El ministerio que efectuó Juan, pues fue diferente al que efectuó Pedro y al que efectuó Pablo. En una misma unidad, en una misma mente, en un mismo sentir, en una misma visión, porque estaba haciendo lo que Jesús le llamó a hacer. Ese es nuestro encuentro personal con el Señor. Y creo que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, tienen que haber estas características en nuestra vida. Pero principalmente piensa en algo. Si Jesús nos ha llamado, también nos va a restaurar para ejercer ese llamado. Él no nos deja como estábamos, Él nos restaura y hace el llamado completo y hace la obra completa, porque Dios no hace cosas inconclusas ni incompletas. Si usted mira el Génesis, todo lo hizo bueno, hasta que el hombre lo dañó, ¿cierto? Pero todo lo hizo bueno. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nos restauras, porque nos alientas. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más de servirte, aunque no lo merezcamos, Señor. Y gracias, espero y anhelo, Señor, que tus palabras hoy traigan restauración a nuestros corazones y a cada uno de los llamados en este lugar. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.